Bienvenidos a la importancia de la libertad de investigación ante el proyecto de humanidades, de la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología del CONACYT y la propuesta contrastada con la propuesta de Prociencia México. En este webinar vamos a discutir el enfoque de la Ley de Ciencia y Tecnología que ha propuesto CONACYT, que es todavía no está aceptado, pero es lo que se va a discutir. No sabemos todavía si en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, y que pretende regir sobre la investigación en humanidades, ciencia, tecnología e innovación, y sobre los temas de investigación y la contraparte que propone Prociencia México, ya que consideramos que la libertad de investigación es irrenunciable. No nos pueden decir qué podemos investigar y qué no, y tenemos que estar bien informados y dar una buena discusión sobre esto. Entonces, les agradezco mucho a todos los ponentes que están esta tarde para abrir la discusión. En primer lugar, estará el doctor José Franco del Instituto de Astronomía de la UNAM. A seguir, la doctora María Teresa Viana Castrillón de la Universidad Autónoma de Baja California en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Después, la doctora González Mariscal del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAB. Y finalmente, el doctor Rafael Bojalil del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros. En primer lugar, escucharemos al doctor José Franco. Muchísimas gracias, Marcia. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y Marco, ¿podrías poner la presentación, por favor? Yo lo que voy a hacer es les voy a dar un pequeño paseo por la historia en diferentes momentos y en diferentes lugares geográficos que pues muestran que la libertad y el conocimiento, el desarrollo del conocimiento van de la mano. Entonces, daré un contexto para esta reflexión que nos acaba de describir Marcia. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? El conocimiento actual, como todos sabemos, es el resultado de un largo y muy complejo proceso histórico que inició probablemente hace algunos millones de años durante la prehistoria y se ha enriquecido y refinado en diferentes etapas a su paso por las culturas del mundo. Y es obviamente el fruto de las interacciones con la naturaleza, tanto animal como vegetal como inanimada, y las observaciones que tenemos del mundo. Y cuando me refiero a mundo, me estoy refiriendo obviamente a lo que sucede aquí dentro de la Tierra como lo que sucede fuera de la Tierra. Y esto nos ha permitido construir una visión tanto del cosmos externo y también darle sentido a nuestro cosmos interno. Este proceso, que es rico y muy complejo, ha quedado plasmado en registros que van desde las pinturas rupestres hasta los mapas de la estructura a gran escala del universo, pasando por la tabla periódica, la evolución de las especies, la tectónica de placas, el genoma de los seres vivos y pues representa los paradigmas actuales en todas las áreas del conocimiento. Pasamos a la que sigue, Marco, por favor. Una mirada a la historia de los mitos, de la filosofía, el arte y la ciencia nos muestra que la búsqueda del orden del mundo es una construcción social, no es el proceso de individuos geniales, sino es una construcción que hace toda una sociedad a lo largo de un periodo de la historia que o florece o se estanca dependiendo de la libertad y la estabilidad que están determinadas por las condiciones histórico-sociales, entre las que obviamente destacan los poderes políticos, económicos, religiosos y militares que imperan en un lugar y en una época. Para ilustrar esto, podemos iniciar con el caso del Antiguo Egipto, que yo creo que es interesante porque en Egipto se generaron una gran cantidad de conocimientos
basados en la experiencia. Y estos conocimientos se desarrollaron ya hace unos millones de años, pero el conocimiento estaba organizado por sacerdotes y además este conocimiento estaba mezclado con la magia y la religión, de tal forma que pues era una mezcolanza que pues dio a luz muchísimos avances o estos primeros desarrollos en matemáticas, astronomía, química, medicina, arquitectura, por supuesto, e ingeniería. Y yo creo que es importante decir que durante un largo periodo de tiempo, pues desarrollaron inventos como el mortero, el papiro y estos métodos que ahora pues son muy famosos de la cultura egipcia, que nos ofrece una claridad importante de muchos de los detalles de cómo eran las personas que fueron momificadas. Sin embargo, el proceso de conocimiento inició con Tales de Mileto hace pues ya más de 2500 años, en donde los pensadores griegos reemplazaron los actos de fe y las versiones mitológicas del origen del mundo por un conocimiento basado en evidencias verificable, con lo cual se abrió paso al desarrollo de la filosofía, la aritmética, la geometría, la astronomía de una forma más formal, la cosmogonía y también las escalas musicales. Pasamos a la que sigue, por favor, Marco. En el caso de China, con una visión totalmente diferente a la del mundo occidental, ellos desarrollaron conceptos que no eran claros para los griegos, como el vacío y el infinito. Y también desarrollaron de una manera independiente la matemática, la escritura en símbolos. Su astronomía fue muy, muy importante y temas asociados a la medicina como la acupuntura, y además desarrollaron tecnologías muy innovadoras que hasta nuestros días tienen un impacto importante, como son la brújula, la pólvora, el papel y la imprenta. En el caso de la Roma clásica y la Roma imperial, no se hicieron desarrollos propios del conocimiento, pero se recopiló y se sistematizó el conocimiento existente. Y como ejemplo tenemos a Cicerón, que dejó tratados de filosofía, jurisprudencia e historia; Plinio el Viejo, que también desarrolló tratados importantes sobre historia natural, geografía, etnografía; Galeano, famosísimo en la parte médica; y Julio César, que creó el calendario juliano, que rigió durante muchísimos años, hasta el 1500, los calendarios del mundo. También hicieron, y yo creo que por esto fueron más conocidos, aplicaciones tecnológicas importantes, tanto en obras públicas como en la agricultura y en desarrollos militares. Por su parte, las culturas árabes, yo creo que jugaron un papel muy, muy importante, porque hicieron aportaciones extraordinarias, sobre todo a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo. Y estos fueron justamente los tiempos cuando las culturas de Europa entraron en una larga fase de oscurantismo, y fueron amordazadas por el enorme poder que tuvo la Iglesia en Europa. Yo creo que es muy importante subrayar esto, porque o por lo menos cuando yo estudié, la parte de la Edad Media se entendía como un momento en el cual prácticamente no pasó nada en el mundo, se vivió este estancamiento en el conocimiento, pero eso fue únicamente en la zona europea, porque las culturas árabes tuvieron su época dorada. En esa época las culturas florecieron y desarrollaron el álgebra, la química, la óptica y, por ejemplo, la cámara oscura, que dio origen a las cámaras que ahora conocemos,
son desarrollos árabes, el método experimental también se desarrolló. La sociología para mí fue muy sorpresivo encontrar que bases de la sociología están en el mundo árabe, por supuesto, la medicina, los hospitales, la cultura árabe fue reconocida por estos, digamos, por los hospitales que tenía, y también ellos pudieron desarrollar nuevas innovaciones en diferentes inventos, refinaron tecnologías. Por ejemplo, el papel usando pulpa de algodón, pues es una innovación que les facilitó hacer escritos que guardaron en las grandes bibliotecas que se construyeron. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor, Marco? Y bueno, nada más para dejarnos claro lo que se entiende por oscurantismo, aquí les pongo 3 definiciones. Una es de la Real Academia Española, otra que está en el Merriam-Webster Webinar, que está en inglés, pero dicen cosas similares, y Wikipedia sintetiza estas definiciones, y creo que vale la pena decir que lo que se entiende como oscurantismo es la práctica deliberada para evitar que determinados hechos y conocimientos sean difundidos y desarrollados en una población. Y yo creo que esto es muy importante para la discusión que estamos teniendo el día de hoy y que vamos a tener en las próximas semanas. Definitivamente, pasamos a la que sigue, Marco. Definitivamente estamos frente a una posibilidad de entrar a una etapa de oscurantismo aquí en México, por lo menos en la parte universitaria y en la parte de ciencia. La revolución científica en Europa fue un proceso que, como sabemos, duró un par de siglos y marcó un cambio total en la vida social, artística, cultural, científica de la Edad Media, y que definió el derrotero del oscurantismo hacia la modernidad. En este proceso se demolieron las ataduras y mordazas establecidas por la Iglesia, cuyo poder ya se había extendido a todos los ámbitos de la sociedad e impidió que se desarrollaran ideas que contradijeran o a la Biblia o a la jerarquía católica. Y creo que también esto es importante subrayarlo, porque el planteamiento de la nueva ley es contradecir el equivalente de la Biblia y la jerarquía, en este caso gubernamental. A partir de ahí, y como todos sabemos, se desarrolló la ciencia como la conocemos hoy. Podemos pasar a la que sigue, por favor, Marco. A principios del siglo XX, pues tuvimos cambios notables en la cultura, con nuevas formas de pintura, música, se popularizó la fotografía, el cine, el automóvil, y se iniciaron desarrollos en la aviación. Y las ciencias pues estaban en ese momento en plena ebullición, y a lo largo de todo el siglo XX se desarrollaron nuevas áreas y nuevos paradigmas que han cambiado nuestra forma de entender el mundo, pero no solamente nuestra forma de entender el mundo, sino recientemente incluso nuestra forma de vivir y nuestra forma de relacionarlo. Sin embargo, a pesar de todos estos avances que hicieron en el siglo XX, pues reapareció el oscurantismo en varios momentos durante el estalinismo, durante el nazismo, la revolución cultural y más recientemente en este califato denominado califato islámico. Y pues todos estos casos de oscurantismo en el siglo XX representan la imposición de un pensamiento único que antepone la ideología al desarrollo del conocimiento, frenando su avance, pero también, y yo creo que es muy importante decirlo, destruyendo la infraestructura física y humana de los sistemas que se crearon. Entonces, podrías poner la última con la cual termino. En conclusión, yo creo que está muy claro que debemos oponernos
al centralismo y al pensamiento único que se pretende imponer en el sistema de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Yo terminaría ahí. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Pepe Franco. Ahora le pediríamos a María Teresa Viana que nos hable un poco sobre, que siga con esta discusión. Sí, muchas gracias, Marcia. Bueno, ¿podrían poner la presentación, por favor? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, nosotros sabemos que los países más prósperos le han apostado a la ciencia y la tecnología. ¿La que sigue? Creo que hace una anterior, por favor. Ah, no, está bien. No, perdón, sí. Y bueno, este tipo de gráficas lo hemos visto durante, pues, desde toda mi carrera científica, desde hace 30 años, hemos visto este tipo de gráficas, en donde se ve la diferencia entre la prosperidad y la inversión en ciencia y tecnología. Y México nunca, ningún gobierno le ha dado gran importancia a lo que es la ciencia y la tecnología, pero en vez de ir mejor, creo que con esta nueva ley podríamos ir hacia atrás. ¿La que sigue? Y bueno, aquí sabemos que la investigación, Lorenza más adelante va a hablar sobre investigación básica, pero simplemente entender este contexto, que de la investigación básica, que es la fundamental y que es la creación de las ideas para llegar a la aplicación de la ciencia, eso va creando una línea de conocimiento que no tiene inicio, o sea, tiene un inicio y un fin, pero no tiene un corte. No puede uno decir de aquí a acá es esto y de aquí a acá es esto otro. Y desde hace muchos años habíamos logrado eliminar este concepto de que ¿qué hace? ¿Ciencia aplicada o ciencia básica? ¿O vamos a apoyar solamente a los proyectos de ciencia aplicada? Y creo que eso ya lo habíamos eliminado. ¿La que sigue? Y bueno, ¿cuáles son los desafíos ahorita para criticar o para discutir la propuesta? Pues es elaborar la agenda de investigación. Y nosotros pensamos que para elaborar la agenda de investigación es responsabilidad de varios actores: el gobierno, la sociedad y los investigadores. Y son las tres entidades que deben de tomar parte en este tipo de discusión para ver la temática que existe. ¿La que sigue? Y nosotros sabemos que el poder de la imaginación y el pensamiento nos da la capacidad creativa, pero sin discusión, sin participación, no puede haber avances científicos importantes. Y si me permiten hacer una analogía con la historia de México, ¿la que sigue? Vamos a ver que durante la conquista de Tenochtitlan, los conquistadores optaron por destruir e imponer. Algo de lo que el actual gobierno de México ha manifestado su desacuerdo. Yo no voy a entrar en polémica si creo que fueron otras épocas, es otro contexto completamente distinto. ¿La que sigue? Más sin embargo, está basado, es lo que pretende la nueva propuesta de ley, es la destrucción, la destrucción. Si esta nueva ley, y vamos a ver más adelante algunos contextos, si se acepta esta ley como tal, es regresar al pasado, regresar a la época de los 70s, en donde todo se vuelve centralista. No hay que repetir los mismos errores. Y de ser así, la toma de decisiones van a estar simplemente decididos por los intereses de un solo grupo. Vamos a suponer que este gobierno hace las cosas muy bien y sabe exactamente cuáles son los temas prioritarios. Aún así, ¿qué es lo que va a pasar? Las leyes no se hacen cada año, cada sexenio.
La ley actual es del 2002. Entonces, imagínense en un contexto con cualquier otro gobierno, incluyendo la verdad, pero con cualquier otro gobierno en donde la ley diga que es centralista. México es grande y diverso, y esto ya lo habíamos nosotros pasado. O sea, yo me encuentro en Baja California y luchamos durante mucho tiempo para ser oídos, para ser considerados. Y bueno, si no existe un diálogo, hay un retroceso. Nosotros sabemos cómo actúan la Cámara de Diputados y fatal, simplemente pasan las leyes conforme se les dice. Y cada vez más vemos apatía en la gente, apatía en los jóvenes, y yo creo que esto hay que rescatar. ¿La que sigue? Y la ley vigente, la actual, la que todavía tenemos, que es la del 2002, se había logrado permitir la creación del Foro Científico, Consultivo y Tecnológico. Foro Consultivo, perdón, Científico y Tecnológico. Y ese foro en el cual yo he pertenecido o he estado muy cercano durante unos 8 o 10 años, dio lugar a la discusión. Nos sentimos oídos y sentimos que nosotros tomábamos parte de las discusiones científicas para llegar a los problemas medulares de las distintas regiones. Se hicieron muchos documentos y se habían logrado muchas cosas para trabajar de forma paralela y autónoma con el CONACYT. Y era el foro, sigue siendo, porque todavía debe de existir, es plural y democrático. ¿La que sigue? En cambio, por ejemplo, la propuesta de ley actual, que es la que se quiere votar y que estamos aquí para discutir, el artículo primero empieza muy bien, donde garantiza el derecho humano de la ciencia, cuyo ejercicio es necesario para el avance del conocimiento, para alcanzar el bienestar de las personas, de los mexicanos, de todas las condiciones, etcétera. La que sigue. Y el artículo 2 de la presente ley, en el primer lugar, dice: las atribuciones del Consejo de Estado para la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como del Consejo Nacional de Humanidades, ¿verdad? Habla de las atribuciones del Consejo de Estado. Y eso es en donde empieza la preocupación. ¿La que sigue? Entonces, del ejercicio, en el capítulo 2, que habla del ejercicio del derecho humano a la ciencia, habla de la libertad. Está bien. Habla de la libertad de toda persona a reunirse, colaborar, asociarse, definir fines, objetivos, métodos de investigación, intercambiar, difundir y divulgar datos, libertad de cátedra, expresión y, eso sí, muy importante, la defensa de la autonomía. Ese sí, punto bueno. ¿La que sigue? Pero cuando nosotros hablamos, ok, tenemos la libertad y está en la ley, pero las políticas, ¿qué habla sobre la política de Estado? Entonces, la política de Estado se basa en garantizar el derecho humano a la ciencia y tendrá como objetivo general, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Y entonces, cuando habla de la agenda de Estado, ya en lo particular, en el artículo 13 dice: la agenda de Estado se integrará por los asuntos y temas a los que se refiere el artículo 8 de esta ley y estará contemplada en el programa especial. Si nos regresamos ahí mismo está el artículo 8, dice, vuelve a decir, el Consejo de Estado podrá establecer temas de interés público nacional o de atención indispensable para garantizar el avance del conocimiento, el fortalecimiento, la soberanía, etc. Pasamos a la que sigue. Y seguimos con el Consejo de Estado. El Consejo de Estado será el órgano rector del sistema nacional. Serán integrantes permanentes del
del Consejo de Estado con voz y voto los siguientes. Es la o el presidente de la República, quien lo presidirá, la o el director general del Consejo Nacional, quien asumirá la coordinación ejecutiva, la y los titulares de las secretarías de Estado y de la Administración Pública y Federal, una o un representante del gobierno, imagínense, un representante de los gobiernos de las entidades federativas, que a pesar de todo ahí tienen voto, pero es uno y político, ¿verdad? Y sabemos que los políticos, nuestros secretarios, nunca han sido o no son los más experimentados como para saber los temas de investigación. Y serán invitados a las sesiones del Consejo con voz, sin voto, los siguientes. Una o un representante de las autoridades responsables de la política local, quién sabe quién sea, una o un representante del sector social o del sector privado, quién sabe quién sea, y una o un representante de la comunidad que destaque por sus aportaciones al desarrollo de las humanidades. O sea, ahí podríamos esperar tener un lugar para un investigador. Y las demás personas que convoque la coordinación ejecutiva. Y aun cuando convocaran a muchas, no tienen voto. No tienen voto. ¿La que sigue? Y en el artículo 40 de la propuesta de ley, el Consejo de Estado tendrá las siguientes facultades. Establecer en la agenda de Estado los temas de interés público nacional o de atención indispensable para garantizar el avance del conocimiento, el fortalecimiento de la soberanía nacional, el desarrollo integral del país o el bienestar del pueblo de México. O sea, aprobar y actualizar el programa especial de humanidades, ciencias, etcétera, definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público. O sea, esto es sumamente preocupante que en manos del presidente, el director de CONACYT y los secretarios federales, ni siquiera de las entidades estatales, podrán votar este tipo de cosas. ¿La que sigue? Y también van a, dentro de las actividades, es definir los lineamientos programáticos y presupuestales, definir esquemas de colaboración, coordinación, adoptar medidas para impulsar la descentralización. Aquí llamo la atención en cuando hablan de la descentralización. No es la descentralización en la toma de decisiones. Aquí se refieren a mandar a las secretarías federales a que se dirijan y estén representados en distintos lugares de la República Mexicana, como fue el proyecto del actual gobierno. Que esto no implica descentralizar, implica sacar las secretarías federales, pero nada que ver con la coyuntura de los estados y ver nuestras necesidades en los estados. Y también crear los comités intersectoriales. ¿La que sigue? Entonces, la propuesta de ley, nuevamente, ¿verdad? Cuando habla en el artículo 55 de la Junta de Gobierno, es integrada por el presidente y los titulares de las 12 secretarías de Estado. No puse la lista para no quitar tanto espacio, pero las 12 secretarías de Estado. Y a propuesta de la o el director general, se invitará a la Junta de Gobierno a 2 representantes de universidades e instituciones públicas de educación superior del país, a 2 representantes del sector social y a 3 del sector privado, así como a 2 representantes de la comunidad. Cada miembro propietario nombrará un suplente, pero a estas sesiones de Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, jamás con voto. Volvemos a lo mismo. ¿De qué sirve ir y expresarnos cuando, y eso si nos invitaran, ¿verdad?
sí no podemos tener voto. ¿La que sigue? Y como conclusiones es que queremos estar representados, que hay que hay que construir, mas no destruir. Y la que sigue la tomé porque actualmente un área como es la biotecnología que estamos viviendo, la importancia que está teniendo la biotecnología en el mundo para la elaboración de las vacunas, y es un área que hasta ha desaparecido. Desapareció del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, no dejemos que esto ocurra, hay que ir para adelante, no hay que no haya retroceso. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Tere. Ahora es el turno de Lorenza González Mariscal y Muriel. Bueno, muchas gracias por la invitación. En el anteproyecto de Ley General de Humanidad de Ciencia, Tecnología e Innovación propuesto por el CONACYT, se supedita la libertad de investigación a una agenda de Estado regida por un Consejo de Estado que determinará prioridades y financiará selectivamente. Esta propuesta se contrapone con la libertad y la autonomía en la investigación. La investigación científica es, por encima de todo, una labor creativa y es incompatible con la imposición de reglas estrictas de temas a abordar. La ciencia es conocimiento nuevo y la investigación científica genera conocimiento nuevo. Este conocimiento mejora nuestra salud, nuestra vida y nos sirve para entender cómo funciona el mundo. La ciencia básica tiene como fin la generación de conocimiento y lo que la motiva es la curiosidad. Y esta solo puede florecer en un ambiente de libertad. La ciencia aplicada, en cambio, se diseña para la resolución de un problema concreto. Si pensamos en el conocimiento como en un árbol, la ciencia básica son las raíces, sin las cuales el árbol no tendría la posibilidad de generar frutos, que en esta analogía son los fármacos, los satélites, las computadoras, etc. La ciencia básica alimenta a la ciencia aplicada y a la tecnología. Y si no se hace ciencia básica, no van a surgir aplicaciones importantes de la ciencia. Sería como si un río se secara, porque ya no se alimenta por el agua de un manantial. Esa agua del manantial es el conocimiento básico, al que contribuye una gran red de personas durante muchos años. Por ello, el gran Isaac Newton decía, si yo he visto más allá, es porque me paré sobre los hombros de gigantes. Ahora, estas analogías del árbol y del río corresponden a un modelo lineal, donde la investigación básica conduce a la investigación aplicada y esta al desarrollo de un producto. Pero también hay que recordar que hay muchos ejemplos donde los desarrollos tecnológicos conducen a su vez a grandes avances en la ciencia básica. Por ello, sea tal vez mejor decir que la conexión entre la ciencia básica, la aplicada y los productos generados es no lineal y responde más bien a una relación muy intensa entre estos componentes que crean un tejido único formado por hilos distintos que se entrelazan. Las innovaciones y descubrimientos con frecuencia surgen de áreas no esperadas y sorprendentes. Al respecto, habrá que recordar lo que decía Luis Pasteur. El azar solo favorece a la mente preparada. Es decir, no lo puede aprovechar una agenda de Estado que determina a priori qué se estudiará y financiará, sino el científico que notó algo raro en su experimento y se lo quedó pensando y al día siguiente, mientras está bañándose en la regadera, se le ocurre una interpretación novedosa que da pie a un importante descubrimiento. Esto indica que para que haya avance científico es necesario que haya un proceso de labor creativo en libertad. En el área biológica, por ejemplo, vemos que investigaciones hechas en organismos muy distantes a los humanos, como las moscas o los gusanos, han sido fundamentales para generar conocimiento de frontera, que ha conducido a grandes avances en medicina y en la tecnología. Por ello pienso que al igual que en el mercado de valores, en ciencia es fundamental
tener, mantener y apoyar un portafolio amplio, rico y diverso de proyectos, con el fin de maximizar la posibilidad de obtener mejores resultados. Si con la ley propuesta por CONACYT nos concentramos solo en proyectos donde podemos identificar beneficiarios potenciales o productos finales útiles aprobados por un Consejo de Estado, pondríamos en riesgo el desarrollo científico de México. Es importante destacar que la investigación científica básica paga dividendos a toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? 1. Contribuye a la cultura, es decir, enriquece nuestra vida y amplía nuestra visión del mundo. Piense, por ejemplo, en la teoría de la evolución, el código genético, la teoría de la expansión del universo. 2. Sienta las bases que conducen a descubrimientos de gran importancia económica y práctica, por ejemplo, el Internet, las vacunas. 3. Impacta la educación, es decir, forma a los investigadores que después se dedican a ciencia básica, aplicada o trabajan en la industria. También permite la creación de la red academia-industria. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Universidad de Stanford y Silicon Valley. Y finalmente, los descubrimientos de la ciencia básica, como por ejemplo los hoyos negros, el código genético y la extinción de los dinosaurios, fomentan el interés de niños y jóvenes por la ciencia y la tecnología. Y como cuarto punto, la ciencia básica genera spin-offs, es decir, dispositivos y técnicas que fueron desarrollados para investigación básica, pero que acaban teniendo otros usos, por ejemplo, los aceleradores, la web, los detectores de partículas, etc. En síntesis, la investigación científica básica es lo que los economistas llaman un bien público y, por lo tanto, debe ser financiada por el gobierno. Como es imposible predecir con certidumbre a dónde nos conducirá la investigación básica, es muy peligroso y equivocado que el gobierno distribuya los fondos que la financiarán con base en lo que se perciba como su posible impacto o utilidad económica. Es por ello que no debe de crearse, como está planteando la nueva ley, un Consejo de Estado que determine prioridades y acote la libertad de investigación. Más bien, creo que el criterio para financiar y apoyar la investigación científica básica debe ser la excelencia científica de los proyectos y de las personas involucradas en ellos. Ahora, quiero contarles que mi laboratorio del CINVESTAB es un laboratorio de ciencia básica y por medio de experimentos de biología celular, molecular y bioquímica, analizamos a las moléculas que regulan el contacto célula-célula de los epitelios. Pero nosotros podemos y estamos capacitados también para responder a problemas que enfrenta el país. Les voy a dar 3 ejemplos. El primero, en 2020, la primera causa de muerte materna en el país fue el COVID, más que la hemorragia obstétrica y la preeclampsia. Y según los datos de la CDC de los Estados Unidos, el porcentaje de partos prematuros subió de 10.2 en la población general a 12.9 en mujeres con COVID. Por ello, en mi laboratorio, en colaboración con el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital General, nos pusimos a estudiar el estado de los vasos en las placentas de mujeres con COVID severo. Así descubrimos que en esas placentas se dañan las proteínas que sellan entre sí a los vasos, lo que genera una mala perfusión sanguínea en la placenta y el feto. Es decir, generamos conocimiento de frontera que nos ayuda a entender qué hace el virus SARS-CoV-2 en la placenta humana. Otro ejemplo. Cuando la epidemia de Zika de 2015 a 2017, nos pusimos a trabajar con virólogos del CINVESTAB y con el Instituto de Perinatología para analizar los mecanismos que permiten al virus del Zika cruzar la placenta e infectar al feto. Así descubrimos que el virus del Zika tiene la capacidad de abrir una capa de la placenta llamada sincicio trofoblasto, que actúa como una barrera entre la sangre materna y el compartimento fetal. Es decir, que con nuestra investigación contribuimos a entender la manera como el virus del Zika se transmite al útero, in útero a los bebés de mujeres embarazadas e infectadas. Y finalmente, cuando la doctora Betsabeth Quintanilla de CINVESTAB nos comentó que en el Bajío y sureste de México el empleo del pesticida organofosforado metamidofos
estaba generando infertilidad de los campesinos que lo empleaban, nos pusimos con ella a analizar qué efecto tenía el pesticida sobre las células del testículo y encontramos que abre lo que se conoce como la barrera hematotesticular, que es esencial para que se puedan desarrollar los espermatozoides. En este trabajo, en colaboración con el CIMBESTAB Irapuato, logramos identificar hasta a qué aminoácido de las proteínas de contacto célula-célula se une el pesticida para generar el daño. Es decir, encontramos a nivel molecular por qué el pesticida daña la fertilidad masculina. Todo esto se los comento como ejemplos para que vean por qué es importante que la nueva Ley de Ciencia y Tecnología apoye y financie a los laboratorios de investigación científica básica del país y les permita trabajar en libertad, ya que además de generar conocimientos de frontera y formar a jóvenes científicos, contamos con la capacidad y disposición de responder a problemas críticos y emergentes que enfrenta el país. Por otro lado, si no se mantiene un ambiente de libertad para trabajar en investigación, va a ser muy difícil que los estudiantes que hemos formado en nuestros laboratorios y que ahora se encuentran haciendo sus postdoctorados en el extranjero, regresen a México. Esto sería catastrófico, pues el país perdería a toda una generación de brillantes jóvenes científicos mexicanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lorenza. Bueno, ahora le tocaría a Rafael Bojalil, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes en este webinar. Ya dieron muy buenos antecedentes acerca de lo que yo voy a hablar en este momento. Y me gustaría enfatizar fundamentalmente en estos dos amenazas críticas realmente importantes a la libertad de investigación, pero no solo a la libertad de investigación, sino también y de manera muy importante a la propia autonomía universitaria. De aprobarse esta ley que pretende hacer ciencia de Estado y no ciencia para el conocimiento, habría graves problemas para el país. Y las dos grandes amenazas para la libertad de investigación y para la autonomía universitaria es, uno, que se concentre el poder en la toma de decisiones en una sola persona, la Dirección General del CONACYT, del Consejo Nacional, como se llama en esta propuesta de nueva Ley de Ciencia y Tecnología. Eso por un lado, y lo segundo muy importante es el intento de concentrar el dinero para ciencia, tecnología e innovación en una sola institución, es decir, en el CONACYT, en lo que llamamos, está en el presupuesto de egresos de la Federación como ramo 38. Vamos a desglosar un poco todo esto. Adelante, por favor. Ya nos habló la doctora Pereviana sobre estos artículos, y aquí yo quisiera llamar la atención que ¿quién asume la coordinación ejecutiva del famoso Consejo de Estado que se está proponiendo en esta ley? Pues la Dirección General del CONACYT. Ella, y no nos vamos a poner en un asunto hipotético, hoy por hoy, la directora general de CONACYT asumiría la coordinación ejecutiva del Consejo de Estado. ¿Quién la preside? El presidente de la República. ¿Quién es más? Ya nos dijo la doctora Viana. Los titulares de las secretarías de Estado son 19 titulares de secretarías de Estado y una o un representante de los gobiernos de las entidades federativas por cada una de las regiones que establece. ¿Quién? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, la directora. ¿Cuántos representantes de los gobiernos o entidades federativas puede haber? Pues 4 o 5, depende de cuántas regiones decida establecer la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora, entonces, pensemos un poco. Los titulares de las secretarías de Estado, ¿a quién le responden? Al presidente de la República. La directora general del CONACYT, ¿a quién le responde? Al presidente de la República. Insisto, no nos pongamos en cuestiones hipotéticas. Los otros directores generales de CONACYT que ha habido
también le respondieron al presidente de la República, pero nadie se había atrevido a hacer un plan de CONACYT que se llame Plan de la 4T, o sea, totalmente enfocado a, es un CONACYT del gobierno de la 4T, no es un CONACYT del Estado, es un CONACYT del gobierno de la 4T. Ok, otro, ya nos dijo un poco la doctora Viana, va a haber un representante del sector social, una o uno del sector privado. ¿Quiénes lo proponen? El Consejo de Articulación, que ¿de quién depende? Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Uno solo o una sola representante de la comunidad científica de todo el país. ¿Quién lo propone? El Consejo Técnico, que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y las demás personas que convoque, ¿quién? La coordinación ejecutiva, que es ¿quién? La Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La que sigue, por favor. Y claro, todos los representantes tienen que tener visto bueno del CONACYT. Ahora, los órganos consultivos que hoy existen, que son órganos consultivos de la presidencia, como el Consejo Consultivo de Ciencias, que está formado por los Premios Nacionales de Ciencias, y el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, que es una asociación civil que debe estar por ley financiada por CONACYT. Esos son hoy órganos consultivos del gobierno federal. Para la nueva ley estarían como un órgano consultivo que estaría bajo una secretaría técnica designado ¿por quién? Por la Dirección General de CONACYT. Entonces, el Consejo Técnico sustituiría al CCC con los Premios Nacionales de Ciencias, pero ya no le respondería, ya no sería un órgano de consulta del presidente, ahora sería un órgano de consulta de la directora del CONACYT. El Consejo de Articulación estaría formado por la UNAM, el POLI, 3 representantes de universidades, Instituto Nacional de Economía Social, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 5 academias nacionales, 2 representantes de redes de investigación, 5 representantes de organizaciones del sector privado. ¿Cuántos investigadores? Pues a lo mejor las 5 academias nacionales y 2 representantes de redes de investigación. ¿La que sigue? Ahora, la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿quién la preside? De manera absolutamente insólita, la presidiría, según esta nueva propuesta de ley, la directora general del propio Consejo. ¿Cuándo hemos visto que la Junta de Gobierno de la UNAM la preside el rector? O la Junta Directiva de la UAM la preside el rector general. O la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿la preside quién? ¿El director del Instituto Nacional de Salud Pública? Eso es verdaderamente insólito. Bueno, aquí la Junta de Gobierno del propio Consejo la presidiría la Dirección General del CONACYT. Y además estarían 12 secretarías de Estado, como ya nos dijo la doctora Viana, y a propuesta de la Dirección General del CONACYT, 2 representantes de universidades, 2 del sector social, 3 representantes del sector privado y 2 representantes de la comunidad, que no pueden ser antagonistas de lo que piensa la directora general del CONACYT, porque nunca los invitaría, porque son a propuesta de la Dirección General de CONACYT. Y por supuesto, si hay un empate entre estos componentes de la Junta de Gobierno, ¿quién decide? ¿Quién tiene la palabra al final? La directora general de CONACYT. La que sigue, por favor. Ahora, ya nos platicaron también que toda investigación en humanidades, ciencia, tecnología e innovación que realice directamente el Estado, o sea, toda la administración pública federal, todas las universidades autónomas o no, tendrá que ser conforme a una agenda de Estado. Los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo se destinarán, el apoyo se destinará preponderantemente al cumplimiento de la agenda de Estado. Y dice aquí, sin menoscabo de la libertad de investigación, así como de la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior autónomas por ley. ¿Será cierto eso? Vamos a ver.
Ahora, todas las dependencias de la Administración Pública Federal deben formular anteproyectos que tienen que presentar, donde pongan su programa y presupuesto para las actividades que ya dijimos, humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, tomando en cuenta las prioridades y criterios para la asignación del gasto que apruebe el Consejo de Estado. ¿Y de qué dependerá que aprueben estos proyectos? De que estos criterios, ¿no?, van a determinar las áreas estratégicas y los programas prioritarios de apoyo presupuestal. ¿A quiénes le van a dar dinero? A los que se ajusten a los criterios de la agenda del Estado. Pero fíjense en esto importantísimo que no se había mencionado. Incluirá las nuevas plazas, es decir, los contratos de investigadores e investigadoras de las universidades, de las instituciones de educación superior y la aprobación de nueva infraestructura para investigación. ¿De quién va a depender? De el Consejo de Estado que coordina CONACYT. ¿La que sigue? Y bueno, podemos decir, bueno, las universidades tienen su propio presupuesto para hacer investigación, no nos preocupemos. Pues sí, preocupémonos, porque la idea en esta propuesta de ley es que se consolide el presupuesto en el ramo 38. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner en el presupuesto de egresos de la federación actual, sin considerar todo el financiamiento propio, el que obtienen las propias universidades, es decir, solo el presupuesto federal, tenemos en total 86,747 millones de pesos, de los cuales la SEP obtiene el 49% de esos 86,000, que conste que estoy tomando solo el financiamiento federal, no lo autogenerado. Y CONACYT tiene el 31% repartido en 6,385 millones para los centros públicos de investigación y 20,000 millones para el propio funcionamiento de CONACYT y el apoyo a proyectos y renta de un edificio carísimo y lo que ustedes quieran. Ok, si se consolida ese presupuesto, la SEP ya no va a tener dinero para hacer investigación. ¿De dónde sale el dinero de investigación para la UNAM, para la UAM, para el POLI, para quiénes son los que concentran el 85% de ese dinero? La UNAM, la UAM, el POLI, Chapingo, Sinvestab y la Dirección General de Educación Superior Universitaria. En ese conjunto está el 85% del presupuesto para investigación de la SEP. Si se consolida en el Consejo Nacional, la SEP pierde prácticamente la mitad de los 86,000 millones de pesos, que es el total de lo que hay para la federación, y todo pasa a CONACYT. Entonces ahora, en el presupuesto de egresos de la federación, ya no va a haber dinero etiquetado para la UNAM, o para la UAM, o para el POLI, o para Chapingo, o para el Sinvestab, ya etiquetado para hacer investigación. Ahora las universidades van a tener que negociar con CONACYT para que les dé dinero para hacer investigación. ¿Dónde está la autonomía? Y más pensando en una agenda de Estado. Si las universidades no se acoplan a la agenda de Estado, CONACYT no les va a dar dinero. ¿Eso es respetar la autonomía? Estamos muy lejos de eso. La que sigue, por favor. Entonces, ya dijimos que se ejercerá a través de los programas presupuestarios del ramo 38 todo el dinero para investigación del país, absolutamente todo el dinero para investigación del país. ¿Y quién lo va a coordinar? Hacienda, pero con CONACYT. Y esto es para garantizar que se incorporen las políticas y programas prioritarios, para que de veras haya congruencia en el presupuesto consolidado y para asegurar, así dice, asegurar la implementación de las determinaciones del Consejo de Estado. Ciencia de Estado, no ciencia de Estado. La que sigue, por favor. Muy bien, eso es todo. Ya desde septiembre de 2009 publiqué un artículo en donde denunciaba que en la propuesta de ley que presentó en el Senado la senadora Ana Lilia Rivera, se estaba atentando contra la autonomía.
esta propuesta de ley va en el mismo sentido, a pesar de que esa propuesta de ley, el CONACYT no reconoció su maternidad sobre esa propuesta de ley, y en esta sí reconoce totalmente su maternidad. Se empatan en términos de buscar la concentración del poder de decisión en torno a qué tipo de investigación se va a hacer en México y qué se va a apoyar y qué no, y en términos tanto de decisiones como de manejo absoluto del presupuesto. Esto es un gravísimo atentado contra la libertad de investigación en el país y contra la autonomía de las universidades y, por supuesto, de los estados de la federación. Los estados de la federación nivel en el entierro tienen aquí, o sea, pueden irse olvidando de que puedan participar en algo, porque bueno, se va a hacer un consejo, ¿cómo se llama? Consejo técnico, comité intersectorial estratégico, que ¿quién lo va a dirigir? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bojalil. Bueno, pues tenemos una idea de cómo discute el nuevo proyecto de ciencia, de humanidades, ciencia y tecnología, este tema de la libertad de investigación, y vamos a empezar a discutir con el público que nos ha mandado algunas preguntas y algunas aportaciones. Entonces, voy a leer algunas de ellas que me ha mandado Carla Sandoval. Entonces, pregunta a Marcia, sobre no nos pueden decir qué investigar y qué no. Cuando se abren las convocatorias para financiar proyectos sobre temas específicos, ¿no es una forma de imponer qué se investiga? Bueno, no quiere decir que no se puedan abrir convocatorias específicas. Yo creo que eso sí es muy válido, siempre y cuando también se asegure que se van a abrir convocatorias suficientemente amplias y sin tema, que era como era la convocatoria clásica de ciencia básica en el pasado. En la convocatoria de ciencia básica nada más se seleccionaban los proyectos que se apoyaban de acuerdo a su calidad científica, no de acuerdo a ningún tema, no tenían ningún tema específico. Siempre ha habido algunas convocatorias específicas que antes pues lanzaban las secretarías, por ejemplo, sobre el agua o sobre la energía o qué sé yo, pero siempre hubo la libertad de un apoyo a cualquier tipo de trabajo que tuviera la suficiente calidad, ya fuera de humanidades, ciencias sociales, ciencia básica o ciencia aplicada, pero o biotecnología, por supuesto, que también era una categoría, y eso es lo que nosotros creemos que debe seguir habiendo. Ahora se le llaman, no, en la ley no hay ninguna, no se habla nunca de ciencia básica, se habla de fronteras de la ciencia, y eso se pone como el equivalente a ciencia básica. Sin embargo, hay muy poco dinero en esa convocatoria de fronteras de la ciencia, y más bien todo el dinero se ha ido hacia otras convocatorias, más bien hacia otros proyectos más grandes para los cuales no ha habido una convocatoria abierta. Entonces, ese dinero se está manejando, pues no me atrevería a decir que fuera totalmente discrecional, porque de repente sí hablan una especie de convocatoria, pero no es nada transparente cómo se está asignando el dinero a los PRONACES grandes, ¿sí? Y pues eso es la ciencia de Estado de la que se habla, con estas prioridades que quién sabe quién decidió, y esas convocatorias grandes le están quitando dinero a la posibilidad de tener estas otras convocatorias que eran más abiertas. No sé si alguien más quiera decir algo sobre esto. ¿La mesa? ¿No? Sí, Tere. Nada más que abran sus micrófonos, yo creo que ahora sí para que... Ahondando un poquito más en lo que comentaste, es que antes era las CEP, o sea, la ciencia básica era CEP nada más,
y fue una idea que se tuvo de invitar y hacer las sectoriales. Esta idea provino de CONACYT. Y entonces yo recuerdo que el primer fondo sectorial fue Zagarpa y fue todavía en el periodo de Zedillo. Y la idea era conjuntar, porque cada secretaría tenía sus propios fondos de investigación, entonces era un desperdicio, porque decía, la gente que estaba en el área de Zagarpa, o eléctricas, o no sé qué, cada quien pedía a su propia secretaría, y de esta manera se concentraban en fondos sectoriales, en donde la secretaría ponía la mitad, y el CONACYT ponía la otra mitad. Y a mí me tocó participar en algunas discusiones para ver la temática. Había secretarías que estaban de acuerdo en hacer ciencia básica, había otras que eran muy temáticas y muy aplicadas, pero bueno, esto se generaba no nada más por el capricho de una secretaría o de un secretario de Estado. Ponían personal técnico, que era la mitad, y la otra mitad eran investigadores de las distintas instituciones. Entonces, era así como se logró abonar un poco más de presupuesto a la investigación, que fuera a través y que llegara a todos los rincones, porque como decía hace rato Rafael, pues seguramente ahora a los estados no nos va a llegar nada, nada. Y además, no nada más eso, que a las universidades se les está quitando fuertemente el presupuesto porque se está obligando a que no cobren ni un peso de cuota. Entonces, con el presupuesto que nos da la federación y el estado, pues nos vamos a volver una universidad de quinta, ¿no? Entonces, sí estamos en un verdadero peligro porque realmente nosotros dependemos mucho del presupuesto de la federación, pero si no llega y si los estados no tienen tampoco con qué repartir, pues no existe la libertad. Y luego también tú mencionaste los PRONACES. Los PRONACES se hicieron realmente desde un obscurantismo terrible, porque que yo sepa no hubo ninguna convocatoria. O sea, estos se han de haber hecho por invitación en la temática que al gobierno o que a la directora del CONACYT le convino y quiso hacer. Y a esos, entonces el resto de la población, si acaso pueden entrar en alguna de la temática, han sido los proyectos las convocatorias, que por cierto no ha habido ninguna, no hubo ninguna el año pasado. Pero bueno, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Herrera Gómez, por la pregunta anterior. Bueno, por eso hemos platicado. Después, David Romero dice que parecería que la propuesta elaborada por el CONACYT cambia la visión de una ciencia financiada por el Estado con libertad de investigación a una ciencia al servicio del Estado. Esta diferencia es fatal. Comentario de todos. La propuesta de CONACYT cambia a una ciencia financiada por el Estado y con libertad de investigación a una ciencia al servicio del Estado. ¿Quiere alguien comentar sobre esto? Bueno, mira, yo creo que yo cambiaría un poquito el enfoque de la pregunta, porque efectivamente el financiamiento del cual estamos hablando es el financiamiento que otorga el gobierno. Entonces, cualquier otro financiamiento que venga de cualquier otra fuente, bueno, pues encontrará canales diferentes y no tiene por qué caer dentro de lo que se está discutiendo en esta ley. Yo creo que la ley tiene fuertes problemas de enfoque, además de los que ya dijeron. Se pretende con esta ley que CONACYT haga un trabajo que no le corresponde. CONACYT es una instancia para repartir el financiamiento que hay sobre ciencia y tecnología, y aquí se está cambiando por una instancia que pretende resolver los problemas que debían de estar atendiendo las secretarías de Estado. La solución de los problemas nacionales le corresponde a cada una de las secretarías de Estados
en el ámbito para el cual fueron hechos. Entonces, el pretender que CONACYT sustituya en base a los PRONACES y en base a las definiciones de la Junta de Gobierno y del Consejo de Estado, pues es un cambiar totalmente, desvirtuar totalmente el papel que debía de tener una agencia de financiamiento en nuestro país. Digamos, el pensar que el financiamiento debe de darse por el impacto que tiene el trabajo que se está haciendo, pues es regresar a lo que el Fondo Monetario Internacional empezó a definir como las políticas para los países a los cuales les estaba asignando financiamiento, en particular para Latinoamérica. Y los efectos de esa política fueron efectos nefastos que terminaron siendo abandonados. Entonces ahorita se pretende hacer algo similar con el financiamiento que está otorgando el Estado. Y creo que también es muy importante subrayar que el tener un Consejo de Estado como el órgano máximo que rige el derrotero de la ciencia, la tecnología y la innovación en México, pues es un problema gigantesco para todos. Primero porque ese consejo está lleno de políticos, son los secretarios de Estados, el presidente y algunos invitados. Pero el grueso de ellos son políticos. Y la verdad es que debemos de estar muy claros que a los políticos no les interesa la ciencia, no les interesa la tecnología, no les interesa la innovación, porque no la entienden. Y porque el lenguaje de los políticos es totalmente diferente al lenguaje de cualquiera de los grupos del sistema de ciencia, tecnología e innovación, no solamente en México, sino en cualquier país. Entonces tenemos a un grupo que no entiende, no habla los idiomas correspondientes y no le interesa lo que suceda dentro de un sector, lo vamos a tener dirigiendo los destinos de la ciencia y la tecnología en este país. O sea, yo creo que el problema es un problema de raíz y yo creo que debemos de rechazar con fuerza esta pretensión de ley de ciencia y tecnología. Para el bodrio que nos están poniendo enfrente, que pretende imponer un pensamiento único. Yo insisto en que aquí se nos está tratando de poner un pensamiento único que debemos de rechazar de entrada. Para poner estas cosas, pues yo prefiero que nos quedemos con la ley como está el día de hoy. Esta propuesta de nueva ley es un retroceso gigantesco y por supuesto que al sistema de ciencia, tecnología e innovación no le conviene. Esto está hecho para tener una extensión de una dictadura en estos campos y yo creo que simple y sencillamente lo debemos de rechazar. Muy bien, gracias. Gabriela Dutrenit pregunta, ¿por qué en un país emergente como México también se necesita realizar una investigación fundamental? ¿Qué consecuencias a largo plazo traería reducir los apoyos a la investigación fundamental? Lorenza, abre tu micrófono. Ya, claro, es que la investigación fundamental es porque genera conocimiento y como ya mencioné, no solo genera conocimiento, sino entrena a la gente. Y cuando hay un problema, si ahorita te sale un artículo muy importante sobre el COVID, de cómo se puede atacar o algo, si tú no eres especialista, no lo puedes leer, no lo puedes entender. Entonces, siempre es necesario que un país tenga un conjunto de gentes que sepan mucho, que sean especialistas. Y esas gentes pueden responder ante emergencias. Por eso yo en mi presentación puse nada más humildemente de mi laboratorio 3 respuestas inmediatas a problemas urgentes que presentó el país.
Entonces, sí necesitas tener estos laboratorios muy sólidos que están haciendo investigación básica, porque ellos son los que te están dando gente que luego se puede especializar en un problema muy particular o que puede responder ante emergencias. Sí, ¿alguien más? Sí, Pepe. Sí, mira, yo creo que es un falso dilema el pensar en investigación básica versus investigación aplicada. O sea, ambas son requeridas pues por todos los sectores, por el sector científico mismo y también por la sociedad. Entonces, ponerlos vis a vis, yo creo que no es un dilema que debemos realmente de discutir. Uno puede dar muchísimos ejemplos en donde la investigación básica tiene impactos fuertísimos en áreas que uno no se imaginaba. Y simplemente para dar un ejemplo, los estudios con una fuente de luz sincrotrón son los que han permitido conocer la estructura interna de virus y de toda una serie de elementos que perjudican la salud. Y pues a cualquiera que uno le plantee vamos a construir en México un sincrotrón porque la ciencia básica y las ingenierías y la industria requieren de una fuente de luz sincrotrón para poder hacer el estudio de la estructura de la materia de una manera básica, pues simple y sencillamente no le va a entender y lo va a sentir muy, muy lejano. Pero si les dices que los medicamentos, la estructura de los medicamentos que se han utilizado para toda una serie de fármacos que atacan, qué sé yo, el virus del H1N1 y los que se han desarrollado para esta pandemia provienen de estudios realizados con un sincrotrón, pues entonces se dará cuenta de la necesidad y la utilidad de estos desarrollos. Por otro lado, como bien apuntó Lorenza, la biotecnología es un arma fundamental para trabajar con todas estas cosas. Y borrarlas por un capricho absurdo de una persona, de un esquema de desarrollo científico, es realmente contraproducente y va a generar problemas importantes en el futuro en nuestro país. Pero además hay una cosa ahí. Si el problema es que si con esta nueva ley, ¿cómo van a salir las convocatorias? Porque si las convocatorias van a incluir preguntas como ¿qué impacto económico va a tener? ¿Qué problema va a resolver su propuesta? Entonces va a ser gravísimo porque nos van a encasillar. Entonces, por eso es por lo cual no podemos aceptar esta ley, porque por principio, todo aquello que corte la libertad va en contra del desarrollo científico. Rafa. Sí, es que, como bien decía Pepe, no hay manera de separar una cosa de la otra. Es decir, todo conocimiento aplicado se toma como base un conjunto de conocimientos que se han ido construyendo a través de la historia, que finalmente encuentran en algún momento una aplicación. Pero si dedicáramos solo dinero no, resuelves este problema específico, en pocos años ya nadie sabría nada de cuestiones básicas y todos estarían buscando resolver problemas específicos sin tener bases de nada. Es decir, reventaríamos por completo la estructura mental y la estructura de investigación en el país. No tiene ningún sentido. O sea, ni siquiera cabe preguntarse si vale la pena o no hacer ciencia básica o ciencia aplicada. No tiene sentido. O sea, son absoluta y totalmente complementarias. La una no existe sin la otra. Gracias. Miguel Ángel Méndez Rojas dice que reducir o quitar, como se está planteando, los apoyos a la investigación básica, cambiándolo por investigación apegada a los intereses selectivos de una agenda de Estado, causará fuga de cerebros. ¿Alguien quiere comentar? Sí, eso lo comenté. O sea,
imagínate toda la cantidad de muchachos que tenemos que se formaron en nuestros laboratorios que están de postdoc. ¿Quiénes de ellos van a querer regresar al país? Pues ninguno, porque ya se acostumbraron a trabajar en los mejores laboratorios del mundo con libertad. Y los que estamos formando ahorita, ¿qué van a querer? Pues irse lo más rápido del país. O sea, nadie quiere trabajar con acotado. O sea, eso es asfixiante. Va contra la curiosidad, que es lo que mueve a la gente a hacer investigación. Gracias. Rebeca de Gortari, ¿cómo afectaría esta ley a la acumulación de capacidades científicas y tecnológicas que ha logrado construir el país? Bueno, yo creo que hay dos partes, como lo subrayó Rafael. Está la parte de cuáles son las políticas que se implementarían para estimular que se hagan tales o cuales problemas, y por otro lado está cuánto dinero se tiene para generar, para hacer esas investigaciones y generar infraestructura. Al paso que vamos, la infraestructura física es muy pobre, porque simple y sencillamente los montos de dinero que son asequibles para esto son muy, muy bajos. Por otro lado, también la infraestructura humana pues no la puedes mantener, porque tampoco hay manera de hacer contrataciones adecuadas. Entonces, si a los problemas ya de la pauperización del sistema, que ha crecido de manera pues muy raquítica en infraestructura tanto física como humana, le impones amarres para que hagan lo que a ti te interesa, entonces pues vas a tener una deserción muy probablemente muy importante, y estás desmotivando el desarrollo de cuadros de alta especialización que sean los que te permitan atacar. Yo creo que no recuerdo exactamente cuál fue la frase que dijo Lorenza, pero en esencia lo que uno sabe por experiencia y lo que la historia le muestra a uno es que los grupos mejor preparados son los que pueden contener con los problemas tanto del presente como del futuro. Entonces, si queremos realmente el poder encauzar fuerza de trabajo, talento, a la resolución de los problemas nacionales que me parece importante que se haga, entonces tenemos que tener una comunidad muchísimo mayor que se dedique a las áreas básicas y que se dedique a la aplicación del conocimiento para resolver estos problemas. Y se requiere también muchísimo más dinero para desarrollar ciencia básica, experimental y teórica, y también desarrollar lo que se requiere para atender los problemas nacionales. El mito con el cual se ha trabajado y nos han tratado de dar a tole con el dedo, que se puede hacer más con menos, pues obviamente va justamente en contra de los resultados que estamos viendo de CONACYT en estos 2 años. Y además el poner mordazas y el amarrar las manos para que esos 3 pesitos que se invierten vayan a resolver problemas ancestrales que tiene el país, pues es demasiado utópico. Muchas bueno, gracias. y además quisiera completar que independientemente de eso, en la ley no se habla, o sea, se eliminó el monto en el que se había comprometido la ley anterior y nunca habíamos llegado, que era del 1%. Entonces, ahora el hacer más con menos, y pues ¿cuánto? Porque ni siquiera se establece la cantidad. Eso implica que así como el año pasado creo que bajamos a 0.29 o algo así, pues vamos pues en picada. Carlos Contreras dice que le parece gravísimo que sea un aparato burocrático quien defina lo que es el conocimiento valioso para el país y su producción. Hay muchas comunicaciones, entonces, a ver, vamos a ver
Los riesgos para la ciencia básica parecen evidentes, pero la ciencia aplicada también estaría en problemas. La definición de prioridades y el financiamiento para los problemas nacionales las hará CONACYT. Eso dice David Romero. Luis Ignacio Reyes dice, ¿tiene Prociencia contacto con académicos dedicados al análisis de políticas públicas en ciencia? Es claro que la ley rompe con los lineamientos internacionales de buenas prácticas de ciencia, tecnología e innovación. Una pregunta a Lorenza. En los países con tradición de desarrollo tecnológico, la ciencia es una herramienta para resolver problemas que se enfrentan los desarrolladores de tecnología, dice Alberto Herrera. Pero no entendí cuál es la pregunta. O sea, lo que hay que entender, no entendí bien la pregunta, pero lo que hay que entender es, la ciencia básica es una obligación del Estado, la tiene que pagar el Estado. La ciencia aplicada, ahí ya entra un capital muy importante que es el capital privado. Y eso en todos los países sucede y eso es muy importante. Y se tienen que hacer colaboraciones. Por eso les decía que de la ciencia básica también es importante hacer estas redes academia-industria. Eso es importante. Pero la ciencia básica nunca la va a financiar nadie más que el Estado. Rocío Córdoba dice, esto es muy grave porque se pretende que la cabeza del CONACYT va a ser juez y parte. La comunidad científica debe tener mucho mayor peso en las decisiones sobre ciencia y tecnología. La ley es de un desdén absoluto. Roberto Machorro dice, está muy bien el análisis de la aberrante ley de ciencia, tecnología y innovación. Estamos de acuerdo en que hay que convencer a los diputados. Rosy Amerena, es interesante lo que dice Luis Ignacio Reyes, es necesario ver cómo esta ley viola acuerdos internacionales de buenas prácticas y otros temas. Después hay varias preguntas. Sí, perdón, Rafa. No sé si Tere quería hablar primero. No, tú, adelante. A ver, sí, todo lo que han dicho es muy cierto. De hecho, a pesar de que en su informe la directora general de CONACYT dijo que habían consultado a no sé cuánta gente y hasta la propuesta de ley de Prociencia MX también la habían tomado en cuenta, por supuesto que no es cierto. O sea, ¿dónde? A ver, que alguien me diga una sola convocatoria, una sola, para discutir la ley. Ninguna. O sea, todo, la ley, PRONACES, y ahora viene el SNI, cuidado, O sea, con esto de que ya no va a haber meritocracia, y con quién se ha discutido cómo se puede mejorar el SNI. ¿Con alguien de ustedes? ¿Han visto alguna convocatoria para ver cómo se mejora el SNI? Por supuesto que no. Todo es en función de las filias y fobias de la directora general del CONACYT, hay que decirlo con todas sus letras. Es decir, la ley está hecha para darle gusto a la directora general de CONACYT, que quiere todo el poder así absoluto. Los PRONACES los definió, los temas de los PRONACES los definió la directora general de CONACYT, ella personalmente, y eligió personalmente a quienes iban a dirigir cada uno de los PRONACES. Ya después, los que dirigen los PRONACES fueron a su vez escogiendo a otros científicos, muchos de ellos y muchas de ellas muy buenos, cabe decir, pero nunca he visto yo una sola convocatoria en ningún sentido para PRONACES. Y ahora, insisto, viene el SNI y otra vez va a ser la propuesta o lo que vayan a hacer con él, porque ahí ya ni siquiera va a haber propuesta, van a cambiar el reglamento del SNI como, pues, que es prerrogativa de CONACYT, como quiera la directora general de CONACYT. Yo estoy seguro de que no va a haber una sola consulta a nadie, ningún miembro del Sistema Nacional de Investigadores, para ver cómo podemos mejorar lo del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo podemos hacerlo más justo? ¿Cómo podemos hacerlo que sea menos de puntitos? Ok, se puede mejorar. A nadie le van a preguntar. Va a ser a partir de lo que ella decida y ella quiera. Todo se está haciendo en función de sus fobias y sus filias. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la comunidad, tanto
de investigación como la comunidad universitaria en su conjunto, que también la va a afectar, tenemos que responder con toda contundencia, toda claridad a evitar este oscurantismo que se nos viene. Nada más. Tu micrófono, Marcia. Gracias. Ya casi vamos a tener que cerrar porque son 90 minutos, hay muchísimas preguntas y comentarios. Quiero decirles que la próxima semana, por este mismo lugar y a la misma hora, es decir, el jueves 4 de febrero a las 5 de la tarde, se va a hablar sobre el Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, Presente y Futuro. Muchas de las preguntas y las aportaciones que están en la discusión vienen sobre los centros públicos de investigación. Entonces, eso lo vamos a ver, amerita un programa especial que será la semana que entra. Entonces, bueno, vamos a leer una última pregunta de Isaac Leonardo Torres Cruz. ¿De qué le sirve a CONACYT esta centralización y este control? ¿Para qué? ¿Cuál es el último fin de la política de ciencia que se lleva a cabo por la directora de CONACYT? Aunque se dirija a un retroceso, ¿qué busca CONACYT? Esto viene de un periodista de La Crónica. Sí, Tere. Sí, yo creo que todo esto es parte de una doctrina. No lo veo yo de otra manera. Es un adoctrinamiento en donde quieren tener el poder absoluto y creen saber qué es lo mejor para el pueblo sabio, y es parte de una doctrina, y eso lo hemos visto. O sea, los ejemplos que puso Pepe Franco son claros, ¿no? De eras medievales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces estamos entrando a un oscurantismo, pero eso es un adoctrinamiento. Y bueno, y quisiera yo agregar también que quizás otro de los temas que no hay que descartar es qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y ojalá que se haga otro webinario en donde podamos decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser nuestro papel ahorita de esto? O sea, discutir ley por ley o simplemente rechazarla. O sea, ¿y cómo la vamos a rechazar? ¿Cómo vamos a actuar para poder sobrevenir todo esto que está por llegar, ¿verdad? O más bien ya lo tenemos encima. Sí, yo creo que nos falta mucho que discutir y que sería muy bueno que todos leyéramos la ley y que leamos lo que Prociencia ha trabajado, discutiendo algunos aspectos de la ley. No sé si quieren cerrar en un minuto ya de final. Empezamos por Pepe Franco. Sí, Marcia, gracias. Yo creo que esta ley hay que rechazarla totalmente, como alguien dijo, y por supuesto que yo lo suscribo. El problema no está en los detalles, el problema está en que todo está encaminado a un pensamiento único, a una visión totalitaria y a un control total, que efectivamente, como dijo Tere, pues esto no es simplemente un capricho de la Dirección General actual de CONACYT, sino esta es una visión del gobierno presente, y esto es simplemente el brazo de ciencia, que tenemos un soldadito que está haciendo su chamba como parte de cómo se quiere controlar todo en este país. Gracias, Tere. Un último comentario. Sí, pues simplemente reafirmar que hay que ver los medios, qué es lo que tenemos, lo que podemos hacer, lo que tú dijiste, que lea todo el mundo la ciencia, las propuestas de Prociencia, y simplemente, por lo pronto, yo diría no hacer cambios de la ley. O sea, pero hay que ver qué actividades, porque digo, los diputados ya sabemos que cuando los fideicomisos actuamos a diestra y siniestra, hicimos todo lo que se pudo y no se pudo hacer mucho, pero bueno, se sigue luchando, pero sí hay que pensar en mejores estrategias. Es todo. Gracias, Tere. Lorenza.
Sí, lo que tenemos que decirle a la ciudadanía es que la libertad de investigación es un bien irrenunciable y que como comunidad científica jamás lo vamos a aceptar. Es todo. Gracias. Rafa Bojalil. Hoy vienen por la ciencia. ¿Qué sigue? ¿Y quiénes nos antecedieron? Hay que ver hacia dónde va todo esto, ¿no? Es decir, hoy le toca el golpe a la ciencia, pero ya han sido golpeados muchas otras cosas, incluyendo lo que viene, los organismos autónomos. Decía alguien que por qué no nos acercamos a los diputados. Por supuesto que ha habido mucho contacto con los diputados de Morena y de la oposición, y muchos diputados de Morena están de acuerdo con nosotros, pero en el momento que el presidente dice votan así, votan así. Es decir, no hay división de poderes en este país, hay que decirlo con toda claridad, no hay división de poderes. Si el presidente dice se vota así, se vota así. Y aunque los diputados de Morena estén de acuerdo con que no hay que dejar pasar esta ley de ciencia, si el presidente dice pasa esta ley de ciencia, va a pasar sin problemas, porque no se van a atrever a decir yo no voy por ahí, aunque estén convencidos. Gracias. Pues creo que se nos ha terminado el tiempo. Les quiero agradecer a todos ustedes sus participaciones, también al público. Los invitamos a participar en los siguientes programas, donde iremos viendo cada una de las partes de la Ley de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Lo dije al revés, pero bueno. Y pues nos vemos entonces la semana que entra por este mismo lugar. Muchísimas gracias.